lo largo de los siglos, estas guerras no solo decidieron destinos, sino que forjaron el mundo tal como lo conocemos, desde imperios caídos hasta revoluciones gloriosas. ¡Descúbrelas ahora! Las guerras médicas fueron un enfrentamiento trascendental entre el vasto imperio persa y las pequeñas pero valientes ciudades-estado griegos. Este conflicto marcó uno de los momentos más importantes de la historia antigua y definió el futuro de la civilización occidental. Comenzaron en el 499 AC, cuando las colonias jónicas, apoyadas por Atenas, se rebelaron contra el dominio persa. La reacción del rey Darío I fue inmediata y contundente. En el 490 AC lanzó la primera invasión persa, que culminó en la legendaria Batalla de Maratón. A pesar de estar superados en número, los griegos consiguieron una sorprendente victoria que fortaleció su espíritu. Sin embargo, la amenaza persa no había terminado. En el 480 AC, Jerjes I, hijo y sucesor de Darío, lanzó una segunda invasión. Este episodio es grabado por la heroica resistencia del rey Leónidas y sus 300 espartanos en las Termópilas, un acto que se convirtió en símbolo de valentía. Aunque los persas lograron avanzar, la flota griega, liderada por Atenas, destruyó la armada persa en la decisiva batalla de Salamina, cambiando el rumbo de la guerra. El desenlace llegó con la batalla de Platea en el 479 AC, donde los griegos obtuvieron una victoria final. Estas guerras no solo aseguraron la libertad de Grecia, sino que también sentaron las bases para una era de esplendor cultural y político que impactó profundamente en la historia mundial. Fueron un triunfo del ingenio, la unidad y la determinación frente a la adversidad. La Segunda Guerra Púnica fue una de las guerras más impactantes de la historia antigua, enfrentando a Roma y Cartago en una lucha por la supremacía del Mediterráneo. Este conflicto, que tuvo lugar entre el 218 y el 201 AC, es especialmente recordado por las extraordinarias hazañas del general cartaginés Aníbal Barca. En el año 218 AC, Aníbal protagonizó una de las campañas más audaces de todos los tiempos, cruzando los Alpes con un ejército que incluía elefantes de guerra, una maniobra que desafió toda expectativa y asombró al mundo. En territorio romano, Aníbal ganó varias batallas clave, incluida la famosa Batalla de Canas, en el 216 AC, donde sus tácticas geniales destrozaron a los ejércitos romanos y dejaron una marca imborrable en la historia militar. A pesar de estas impresionantes victorias, Aníbal no logró tomar la ciudad de Roma, un fallo estratégico que permitió a los romanos reorganizarse y lanzar una contraofensiva decisiva. El punto culminante de la guerra llegó en el 202 AC, cuando el general romano Escipión el Africano llevó la lucha a África. En la batalla de Zama, Escipión derrotó a Aníbal en una confrontación que cambió el curso de la historia. Con esta victoria, Roma consolidó su dominio en el Mediterráneo y Cartago quedó irreparablemente debilitada. La Segunda Guerra Púnica no solo marcó el ascenso de Roma como potencia mundial, sino que también dejó lecciones de estrategia, liderazgo y perseverancia que perduran hasta nuestros días. La Guerra Civil de Constantino marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano y del mundo occidental. Este conflicto surgió tras la división del imperio en tetrarquías, un sistema que intentaba mantener la estabilidad, pero que rápidamente derivó en luchas por el poder. En el año 306 DC, Constantino fue proclamado emperador por sus tropas en Britania, lo que lo llevó a enfrentarse a varios rivales en su camino hacia la unificación del imperio. El episodio más famoso de esta guerra fue la Batalla del Puente Milvio, en el 312 DC. Antes de esta batalla, Constantino afirmó haber tenido una visión divina, un símbolo cristiano en el cielo acompañado por las palabras «Con este signo vencerás». Inspirado, mandó que sus soldados pintaran el crismón en sus escudos. En esta batalla decisiva, Constantino derrotó a Magencio, consolidando su control sobre el imperio occidental y marcando el inicio del apoyo oficial al cristianismo. Sin embargo, la guerra continuó. En el 324 DC, Constantino se enfrentó a Licinio, quien gobernaba la parte oriental del imperio.
La batalla de Crisópolis fue el momento definitivo. Constantino derrotó a su último rival y se convirtió en el único emperador de Roma. Este triunfo no solo unificó el imperio, sino que también sentó las bases para la cristianización de Roma, un cambio que transformaría la historia del mundo. Constantino no solo fue un estratega militar brillante, sino también el arquitecto de una nueva era para el Imperio Romano. La Guerra Gótica, librada entre el Imperio Romano y los visigodos entre los años 376 y 382 DC, marcó un momento decisivo en la historia del imperio y su lenta decadencia. Este conflicto comenzó cuando los visigodos, huyendo del avance de los hunos, buscaron refugio dentro del territorio romano. Aunque inicialmente se les permitió asentarse al sur del río Danubio, las malas condiciones, la corrupción de los oficiales romanos y el hambre provocaron un levantamiento de los visigodos contra sus supuestos protectores. El evento más significativo de esta guerra fue la batalla de Adrianópolis en el año 378 DC. Allí, liderados por su rey, Fritigerno, los visigodos infligieron una de las derrotas más catastróficas al ejército romano. El emperador Valente murió en combate, junto con gran parte de sus tropas, dejando al imperio en estado de shock. Esta derrota demostró que el poder militar romano ya no era invulnerable y que las fronteras del imperio eran más frágiles de lo que parecían. El conflicto concluyó en el año 382 DC, con un acuerdo de paz que permitía a los visigodos asentarse dentro del imperio como federados, un estatus que les otorgaba cierta autonomía a cambio de servir como aliados militares. Sin embargo, esta paz fue solo temporal, y la Guerra Gótica marcó el inicio de una serie de conflictos e invasiones bárbaras que, con el tiempo, contribuirían a la caída del Imperio Romano. Esta guerra no solo debilitó a Roma militarmente, sino que también dejó un mensaje claro. La supremacía del imperio estaba llegando a su fin. La caída de Constantinopla en 1453 marcó el fin del Imperio Bizantino y el ascenso del Imperio Otomano, un evento que redefinió el curso de la historia mundial. Durante más de 1000 años, Constantinopla fue la joya del mundo cristiano, famosa por sus murales imponentes que habían resistido numerosos asedios. Sin embargo, en el año 1453, el sultán otomano Mehmed II, conocido como el Conquistador, se propuso conquistar la ciudad y convertirla en la capital de su creciente imperio. Mehmed II reunió un ejército de más de 80.000 hombres y desplegó una innovadora arma de guerra: enormes cañones diseñados para destruir las murallas que durante siglos habían protegido a Constantinopla. Durante 53 días, los defensores de la ciudad, liderados por el emperador Constantino XI, resistieron heroicamente con apenas 7.000 soldados. A pesar de su valentía, las defensas no pudieron soportar el avance otomano. El 29 de mayo de 1453, tras un asalto final, las fuerzas otomanas irrumpieron en la ciudad. Mehmed II convirtió Constantinopla en su nueva capital, renombrándola Estambul y transformándola en un centro cultural, político y económico del Imperio Otomano. Este evento no solo marcó el fin del Imperio Bizantino, sino también el final de la Edad Media y el comienzo de la era moderna. La caída de Constantinopla impulsó el Renacimiento en Europa Occidental, ya que numerosos intelectuales bizantinos emigraron al continente, llevando consigo sus conocimientos y textos clásicos. Así, el fin de una ciudad antigua dio inicio a una nueva etapa en la historia mundial. Las primeras conquistas musulmanas, realizadas entre los años 632 y 661 DC, marcaron una de las expansiones más rápidas y significativas en la historia de la humanidad. Tras la muerte del profeta Mahoma en el 632, los califas bien guiados lideraron una serie de campañas militares que llevaron el Islam más allá de la península arábiga, conquistando vastos territorios en Asia, África y Oriente Medio. El contexto histórico favoreció esta expansión. Los imperios vecinos, el bizantino y el sasánida, se encontraron debilitados tras años de guerras entre ellos, lo que permitió a los ejércitos musulmanes avanzar con sorprendente rapidez.
La batalla de Yarmouk, en el 636 DC, aseguró el control musulmán sobre el Levante, mientras que la batalla de Al-Qadisiyah marcó el colapso del imperio sasánida, abriendo las puertas de Persia al dominio musulmán. En Egipto, la captura de Alejandría en el 642 DC consolidó su presencia en el norte de África. Además de la expansión militar, estas conquistas trajeron transformaciones culturales y religiosas. Las sociedades conquistadas adoptaron el Islam y el árabe como lengua común, mientras que los avances en ciencia, medicina y filosofía sentaron las bases para la Edad de Oro del Islam. Aunque la unidad inicial del califato se fracturó tras la muerte del califa Alí en el 661 DC, que marcó el inicio del califato omeya, este periodo dejó un legado imborrable. Estas primeras conquistas no solo expandieron territorios, sino que también transformaron el mundo conocido, iniciando una nueva era de intercambio cultural y desarrollo intelectual. La Guerra de los 7 Años, librada entre 1756 y 1763, fue un conflicto global que marcó el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. Este conflicto, considerado por muchos como la Primera Guerra Mundial, involucró a las principales potencias de Europa y se expande a América, Asia y África, dejando un impacto profundo en la política, la economía y la historia global. Todo comenzó como una disputa territorial entre Gran Bretaña y Francia en América del Norte, conocida como la Guerra Franco-India. Sin embargo, las tensiones pronto escalaron, y en Europa, Prusia, liderada por Federico el Grande, se enfrentó a Austria, Francia, Rusia y Suecia, mientras Gran Bretaña luchaba contra Francia en varios frentes coloniales, incluidos India y el Caribe. La guerra fue definida por la supremacía naval de Gran Bretaña, que le permitió asegurar importantes victorias en América, como la captura de Quebec, y en la India, donde la Compañía Británica de las Indias Orientales consolidó su dominio. En Europa, Federico el Grande demostró su genio militar al mantener a raya a sus enemigos a pesar de estar superado en número. El conflicto terminó con el Tratado de París en 1763, que redibujó el mapa mundial. Francia perdió casi todos sus territorios en América del Norte a favor de Gran Bretaña, mientras que España recibió Luisiana. Esta guerra consolidó a Gran Bretaña como la principal potencia colonial, dejó a Francia debilitada y endeudada, y preparó el terreno para la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Fue un conflicto que cambió para siempre el equilibrio. La Revolución Francesa, ocurrida entre 1789 y 1799, transformó no solo a Francia, sino también al mundo entero, marcando el fin del absolutismo y el surgimiento de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Este periodo revolucionario fue impulsado por una profunda crisis económica, el hambre generalizado y la desigualdad que caracterizaba la monarquía de Luis XVI. El estallido de la revolución comenzó con la convocatoria de los Estados Generales en 1789, cuando los representantes del Tercer Estado exigieron reformas. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, marcó un punto de inflexión, convirtiéndose en un símbolo del levantamiento popular. Poco después, la Asamblea Nacional abolió los privilegios feudales y aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sentando las bases de una nueva era. A medida que avanzaba la revolución, Francia atravesó momentos turbulentos. En 1793, la monarquía fue abolida y Luis XVI fue ejecutado junto con María Antonieta. Durante el reinado del terror, liderado por Robespierre, miles de personas fueron guillotinadas bajo la sospecha de traición, llevando a un periodo de inestabilidad y temor. La revolución culminó en 1799 con el ascenso de Napoleón Bonaparte, quien se proclamó primer cónsul de Francia, marcando el fin de la revolución y el inicio del Imperio Napoleónico. A pesar de los momentos de violencia y caos, la Revolución Francesa dejó un impacto profundo y duradero en la historia mundial, inspirando movimientos democráticos y sentando las bases para los derechos humanos que hoy conocemos. Las guerras napoleónicas, libradas entre 1803 y 1815,
marcaron uno de los periodos más tumultuosos de la historia europea. Estas guerras, encabezadas por Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, se enfrentaron al Imperio francés y sus aliados contra varias coaliciones formadas por las principales potencias europeas, como Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia. Napoleón, un genio militar y político, logró consolidar su poder tras la Revolución Francesa y expandió su dominio por gran parte de Europa. A través de una combinación de innovadoras estrategias militares y una administración eficiente, logró victorias clave como las batallas de Austerlitz, 1805, y Jena-Auerstedt, 1806. Sin embargo, su ambición lo llevó a cometer errores cruciales, como la invasión de Rusia en 1812, donde el brutal invierno y la táctica de tierra quemada devastaron a su ejército. La oposición a Napoleón se fortaleció, y en 1814 fue derrotado y exiliado a la isla de Elba. Sin embargo, en 1815 regresó al poder durante el periodo conocido como los 100 días, que culminó con su derrota definitiva en la batalla de Waterloo. Fue exiliado nuevamente, esta vez a la remota isla de Santa Elena, donde murió en 1821. Las guerras napoleónicas dejaron un legado profundo. Aunque devastadoras para Europa, también fomentaron cambios significativos en la política y las sociedades europeas, incluyendo el fortalecimiento del nacionalismo y la creación del Congreso de Viena, que reconfiguraron el mapa político del continente y desarrollaron un equilibrio de poder que perduraría durante décadas. La Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que transformó la historia entre 1914 y 1918. Este evento comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, desencadenando una serie de alianzas que dividieron a Europa en dos bloques. La Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, y las potencias centrales, lideradas por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. La guerra introdujo innovaciones como trincheras, armas químicas, tanques y aviones, cambiando para siempre la naturaleza de los conflictos bélicos. Batallas como Verdún y el Somme dejaron millones de muertos, mientras que los soldados vivieron el horror de las trincheras, enfrentándose a condiciones extremas y combates interminables. En 1917, la entrada de Estados Unidos dio un giro decisivo al conflicto, fortaleciendo a los aliados, mientras que la revolución bolchevique en Rusia llevó a la retirada de este país del frente oriental, debilitando aún más a las potencias centrales. El armisticio firmado el 11 de noviembre de 1918 marcó el fin del conflicto, dejando un saldo devastador de más de 20 millones de muertos y un mundo transformado. El Tratado de Versalles en 1919 impuso duras condiciones a Alemania, redibujó las fronteras de Europa y sembró las semillas de futuros conflictos. La Primera Guerra Mundial no solo devastó naciones, sino que también marcó el inicio de un nuevo orden mundial, con profundos cambios en la política, la economía y la sociedad, cuyas consecuencias todavía se sienten. La Segunda Guerra Mundial, librada entre 1939 y 1945, fue el conflicto más devastador en la historia de la humanidad, transformando el curso del siglo XX. Este enfrentamiento global involucró a las principales potencias del mundo, divididos entre los aliados, liderados por Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, y las potencias del eje, encabezadas por Alemania, Italia y Japón. La guerra comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania, liderada por Adolf Hitler, invadió Polonia. Este acto llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra, marcando el inicio de un conflicto que abarcaría todos los continentes. En Europa, Alemania avanzó rápidamente con su estrategia de la guerra relámpago, ocupando países como Francia, Noruega y los Países Bajos. Sin embargo, se enfrentó a una feroz resistencia en la batalla de Stalingrado, que marcó un punto de inflexión a favor de los aliados. En el Pacífico, Japón inició una agresiva expansión territorial, que culminó con el ataque a Pearl Harbor en 1941, provocando la entrada de Estados Unidos en la guerra. Los aliados tomaron la iniciativa con el desembarco de Normandía en 1944, liberando Europa occidental y empujando a Alemania hacia su derrota final.
La guerra terminó en 1945, con la rendición de Alemania en mayo y de Japón en septiembre, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Con más de 70 millones de muertos, incluyendo las atrocidades del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial no solo dejó un saldo devastador, sino que también marcó el inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría, librada entre 1947 y 1991, fue una confrontación ideológica, política y militar entre las dos superpotencias que emergieron tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque no se enfrentaron directamente en el campo de batalla, la rivalidad dividió al mundo en dos bloques: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, encabezado por la Unión Soviética. Este periodo estuvo marcado por la constante amenaza de una guerra nuclear. La carrera armamentista llevó a ambas potencias a desarrollar arsenales capaces de destruir el planeta varias veces, lo que dio lugar a la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Además, se libraron conflictos indirectos conocidos como guerras por procuración, como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la invasión soviética de Afganistán, en los que ambos bandos apoyaron a fuerzas opuestas. Otro aspecto clave de la Guerra Fría fue la carrera espacial, un símbolo de la competencia tecnológica. Este enfrentamiento alcanzó su clímax en 1969, cuando Estados Unidos logró llevar al hombre a la Luna, marcando un triunfo en esta lucha simbólica. La Guerra Fría terminó oficialmente en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, debilitada por problemas económicos, tensiones internas y el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este. Aunque nunca se libró una guerra total, este conflicto dejó una huella imborrable en la política mundial, estableciendo alianzas como la OTAN y reconfigurando el mapa geopolítico de la época. En Ninianin, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, librada entre 1775 y 1783, marcó el nacimiento de una nueva nación y el inicio de una revolución en los ideales de libertad y democracia. Este conflicto enfrentó a las 13 colonias británicas en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por los derechos individuales y el autogobierno. El conflicto comenzó debido a las crecientes tensiones provocadas por las políticas impositivas británicas, como la Acta del Timbre y los impuestos sobre el té, que generaron descontento entre los colonos. Eventos como la masacre de Boston y el Boston Tea Party intensificaron las hostilidades, hasta que, en 1775, estallaron los primeros enfrentamientos armados en Lexington y Concord. En 1776, el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson, proclamando la separación formal de Gran Bretaña. A pesar de las desventajas iniciales, los colonos, liderados por figuras como George Washington, lograron victorias clave, incluida la Batalla de Saratoga, que atrajo el apoyo decisivo de Francia. El momento culminante llegó en 1781, con la victoria en la Batalla de Yorktown, donde las fuerzas estadounidenses y francesas derrotaron al ejército británico. Finalmente, en 1783, el Tratado de París reconoció la independencia de los Estados Unidos. Este conflicto no solo marcó el nacimiento de una nación, sino que también inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo y desarrolló principios de libertad y gobierno representativo. La Guerra Civil China, librada entre 1927 y 1949, fue un conflicto decisivo que marcó el futuro de China y el equilibrio político de Asia. Este enfrentamiento enfrentó al Partido Nacionalista Chino, liderado por Chiang Kai-shek, contra el Partido Comunista Chino, encabezado por Mao Zedong. El conflicto comenzó tras la ruptura de la alianza entre ambos partidos, que inicialmente cooperaron para combatir a los señores de la guerra y unificar China. En 1927, Chiang Kai-shek lanzó una purga contra los comunistas en Shanghái, desatando una guerra civil que dividió al país. Durante los primeros años, el Kuomintang dominó gran parte del territorio, obligando a los comunistas a emprender la larga marcha histórica,
una retirada estratégica que consolidó el liderazgo de Mao Zedong. La guerra se detuvo temporalmente en 1937 debido a la invasión japonesa de China. Ambas facciones formaron una alianza para enfrentar al enemigo común, pero las tensiones nunca desaparecieron. Tras la derrota de Japón en 1945, la guerra civil se reanudó con intensidad. El Partido Comunista ganó apoyo masivo en las zonas rurales al implementar reformas agrarias y movilizar a los campesinos. En 1949, tras una serie de victorias militares, los comunistas tomaron Pekín y Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China. Chiang Kai-shek y el Kuomintang se retiraron a la isla de Taiwán, donde estableció un gobierno en el exilio. La Guerra Civil China no solo transformó al país en una potencia comunista, sino que también marcó el inicio de nuevas tensiones globales, convirtiéndose en un hito. La conquista de América, que comenzó en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón, fue un proceso que transformó profundamente el continente y el mundo entero. Durante varios siglos, imperios europeos como España y Portugal llevaron a cabo una expansión en busca de riquezas, poder y nuevas tierras, dejando un impacto duradero en las civilizaciones indígenas. Los europeos se enfrentaron a poderosas civilizaciones como los aztecas, los incas y los mayas. Hernán Cortés conquistó el imperio azteca en 1521 tras alianzas estratégicas y un brutal asedio a Tenochtitlán. En 1533, Francisco Pizarro lideró la conquista del imperio inca, aprovechando divisiones internas y la devastación causada por enfermedades como la viruela, que diezmaron a las poblaciones nativas. Además de las campañas militares, los colonizadores impusieron sistemas de explotación económica y social. La encomienda y la mita sometieron a los pueblos indígenas a trabajos forzados, mientras que la evangelización cristiana, a menudo violenta, destruyó templos y tradiciones espirituales, transformando las culturas locales. La conquista de América no solo marcó el inicio de la globalización, sino también el surgimiento de un nuevo orden mundial. Las riquezas extraídas del continente impulsaron el auge de Europa, mientras que el mestizaje cultural dio lugar a nuevas identidades. Sin embargo, este proceso también dejó un legado de desigualdad, opresión y tensiones que persisten hasta hoy. La conquista de América cambió para siempre la historia del continente, transformándolo en un crisol de culturas y tradiciones. La Guerra de los 100 Años, librada entre 1337 y 1453, fue un conflicto decisivo que marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Europa moderna. Este prolongado enfrentamiento entre Inglaterra y Francia comenzó como una disputa dinástica por el trono francés. Pero pronto evolucionó en una lucha por el poder y la soberanía nacional. El conflicto se inició cuando Eduardo III de Inglaterra reclamó el trono de Francia, desafiando la autoridad de la dinastía Valois. Los ingleses obtuvieron importantes victorias en las batallas de Crecy en 1346 y Poitiers en 1356, gracias a su innovador uso del arco largo, que les dio una ventaja decisiva en el campo de batalla. Sin embargo, el curso de la guerra cambió con la aparición de Juana de Arco, una campesina que lideró a las fuerzas francesas en un momento crítico. Su victoria en la batalla de Orleans en 1429 revitalizó la moral del ejército francés y marcó un punto de inflexión. Bajo el liderazgo de Carlos VII, los franceses recuperaron territorios clave y finalmente derrotaron a los ingleses en la batalla de Castillón en 1453, poniendo fin al conflicto. La Guerra de los 100 Años no solo consolidó a Francia como un estado fuerte y unificado, sino que también marcó el declive del feudalismo y el surgimiento de monarquías centralizadas. Este conflicto dejó un impacto duradero en la política, la economía y la cultura europea, estableciendo las bases de los estados modernos y transformando el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido a través de las 16 guerras que cambiaron el curso de la humanidad. Cada uno de estos conflictos dejó una marca imborrable en la historia,
transformando sociedades, redefiniendo fronteras. Si este video te ha parecido interesante, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas guerras te impactó más? ¿Crees que alguna otra debería estar en esta lista? Nos encantaría saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal para no perderte más contenido épico sobre historia, mitología y los momentos clave que definieron a la humanidad. Dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y si te ha gustado este recorrido, tenemos más aventuras esperándote en nuestra lista de reproducción. Echa un vistazo y sigue explorando los misterios del pasado con nosotros. Gracias por tu tiempo y tu pasión por la historia. Nos vemos en el próximo.